Vamos a hacer algunos resultados. Por ejemplo, hay un teorema que ilustra o nos provee el escenario para la aseveración que hicimos en el ejemplo anterior. Por ejemplo, supongamos que x1 hasta xn son variables aleatorias I y t provenientes de una distribución cualquiera f de x, θ, y θ está en algún espacio paramétrico, y supongamos que t1 y t2 son dos estadísticos, ¿ya? Y estos estadísticos tienen una particularidad. t1 y t2 son independientes, ¿ya? Son independientes. Recordemos que T1 y T2 son variables aleatorias, así que tenemos derecho a decir ese supuesto, que son independientes. Entonces lo que va a suceder es que si yo quiero calcular, ahora, yo quiero calcular la información de T, ¿ya?, respecto a θ, eso va a ser la información de T1 respecto a θ, más la información de T2 respecto a θ, donde este T, por supuesto, es el vector que tiene como componentes a T1 y a T2. Entonces, la información acerca de este parámetro contenida en T se puede calcular usando las componentes de T siempre que estas componentes, que son estadísticos también, sean independientes. Entonces, fíjate, en el ejemplo anterior, lo que teníamos era x1 hasta xn, que eran muestras I y D provenientes de una normal mu sigma cuadrado. Entonces lo que nosotros vimos es que la información, ¿ya?, del promedio y la varianza respecto a θ, eso se podía descomponer como la información del promedio respecto a θ más la información de la varianza respecto a θ. La varianza muestral. Entonces, en este caso, ese θ era un vector bidimensional. Esto entonces se podía hacer, sumar esas dos cosas para obtener eso, siempre que el estadístico T1 y T2 son independientes. Nosotros no hemos probado que ese X promedio es independiente de ese cuadrado. Entonces, aquí queda como tarea por mientras, probar entonces que en este escenario, en el escenario normal, x y s cuadrado son entonces independientes. Esto se puede hacer de varias formas. Por ejemplo, una forma puede ser la transformación de Helmert o el teorema de Vassou, que vamos a ver más adelante. Ahora, voy a terminar esta parte con un teorema bastante interesante respecto a qué sucede con la información cuando nosotros transformamos, entonces, transformamos la variable. X entonces es una variable aleatoria con densidad f de xθ, y ahora vamos a definir una variable y, ¿ya?, que es h de x, pero esta h es 1 a 1. ¿Okay? Es una función 1 a 1. Entonces lo que sucede es que la cantidad de información de y respecto a θ es lo mismo que la cantidad de información de x en θ. Y esto viene entonces a reforzar una idea que hemos usado en el pasado, y es el hecho de que si tú transformas la información o la variable por una función 1 a 1, entonces la información respecto a θ se preserva. Eso quiere decir que cualquier transformación, por ejemplo, si yo tuviera y igual logaritmo natural de x, ¿ya?, donde x, por ejemplo, es más grande que 0. Entonces, en esta transformación es 1 a 1, por tanto, si yo calculo la información de x respecto a θ, debería ser lo mismo que la cantidad de información de y respecto a θ. Es decir, las funciones 1 a 1 preservan la cantidad de información de Fisher.